una gran amenaza y la iglesia de Jesucristo necesita orar, llorar, gemir ante la presencia de Dios. Es el tiempo, se avecinan momentos difíciles, momentos aún más críticos de los que hemos vivido hasta ahora. Oramos para que tu misericordia sea sobre el país. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la hora mundial de intercesión. En esta noche tenemos algo muy importante que compartir. Gracias a todos ustedes por estar atentos a esta programación como todos los viernes. Hermanos, estamos desarrollando la noticia más importante que estamos recibiendo en estas últimas 2 semanas y de ello queremos hablar en un momento. Pero antes vamos a leer Daniel capítulo 9. Verso 20 en adelante. Vamos a leer una porción muy interesante allí. Dice así: aún estaba hablando y orando, este es Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este último versículo es el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Para continuar adelante con nuestra misión de esta noche, vamos primero a darle una ojeada a los recortes periodísticos de estas últimas 2 semanas. Ya regresamos. Interesante todas estas cosas que venimos viendo en estas últimas 2 semanas. Pero vamos a darle la bienvenida al pastor en esta noche, que tiene mucho que hablarnos al respecto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en esta emisión de la Hora Mundial de Intercesión. Y Aldi, creo que mucha gente está perdiendo el punto clave, y me estoy refiriendo específicamente a la iglesia cristiana. Oiga, muchos están dejando de observar los puntos álgidos, reales, del proceso de una situación histórica que definitivamente va a llevar al cumplimiento de una profecía muy importante. Daniel capítulo 9 ahora mismo está ondeando, históricamente hablando, en el cumplimiento profético
del final justamente de los argumentos importantes de esta profecía. Dentro del contexto de Hamás, que entra en el panorama histórico en el año de 1987, cuando adquiere, si se quiere, poder político producto de los cambios que ocurren dentro del contexto político palestino. Y Hamás empieza en el desarrollo de una misión histórica, por supuesto que tiene que ver con la destrucción de Israel. Lo que Hamás no entiende, porque ellos están viendo un ángulo del contexto político, pero ellos no entienden lo que proféticamente está ocurriendo, por supuesto. Incluso, oiga bien, cómo la situación se va ubicando poco a poco en pro de la nación de Israel. Aldi, hay que entender algo muy importante acá. Todo lo que está ocurriendo va llevando a Israel en medio de tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9. En medio de tiempos angustiosos hacia un futuro glorioso. Las naciones del mundo no entienden esto. La izquierda, mundialmente hablando, está justamente empujando, tratando de forzar los diferentes elementos políticos, geopolíticos, militares, etcétera, con el objetivo de destruir a la nación de Israel. Sin embargo, no solo eso no es lo que va a ocurrir, sino que en medio de toda la tiniebla histórica que estamos viendo ahora mismo, el mismo desarrollo profético, llevará al cumplimiento a la nación de Israel de su futuro glorioso. Hamás, que está bajo un contexto político férreo en contra de la nación de Israel, que lanza más de 4,000 cohetes literalmente en un proceso de aproximadamente 11 días, que terminan en un cese al fuego con un saldo de más de 215 muertos por parte de Palestina y de creo que 12 muertos por parte de la nación de Israel. Anoche o esta madrugada Hamás estaba celebrando la victoria y dijeron: le hemos demostrado a Israel que sí podemos. Este es un momento histórico bastante difícil para la nación de Israel, pero hay cosas que están ocurriendo dentro de todo esto que son sumamente importantes. Oiga esto. Israel estaba listo para la formación de un gobierno alternativo. Estas declaraciones son declaraciones importantes de periódicos israelíes. Listos para la formación de un gobierno alternativo al gobierno de Netanyahu, quien es un conservador de línea dura. Sin embargo, la línea de izquierda de israelí considera que el bombardeo de Hamás fue un regalo político a Netanyahu. ¿Por qué razón? Porque Netanyahu es un político de derecha, algunos dicen de mano dura, de derecha, y cuyos objetivos, Aldi, se veían muy entremezclados con, por ejemplo, la presidencia del señor Trump. Todos vimos la facilidad que había a nivel de la unión conceptual entre Trump y Netanyahu. Sin embargo, con la llegada de Biden las cosas cambian, pero grandemente. Las propuestas de extrema izquierda del presidente norteamericano no son bien vistas por parte del primer ministro israelí. No solamente eso, por supuesto que viceversa, las cosas funcionan de la misma manera. El presidente norteamericano no había considerado dentro del contexto de la agenda primaria del gobierno norteamericano a Israel. Dentro del contexto estaba primeramente Rusia y China. Habíamos visto internamente en los Estados Unidos mucha conversación con respecto a la situación de la agenda de Biden con Rusia y con China.
sumamente fuerte. Estamos viendo una avanzada en ese particular bastante dura, bastante fuerte. Sin embargo, Israel pasa de repente de un momento a otro, producto de esta situación con Hamas o Hamas, pasa a estar como número uno en la agenda norteamericana. Más de 60 conversaciones con el primer ministro israelí y por supuesto con el sector palestino, también con Mahmoud Abbas. Y dentro del contexto de esas conversaciones sale un cese al fuego sumamente importante. Yo les dije en el programa anterior, una de las cosas que nosotros tenemos que observar son, por ejemplo, lo que dijo el primer ministro israelí cuando él dijo: vamos a avanzar en esta región de Jerusalén. Vamos a tomar el monte del templo y no vamos a devolver 1 milímetro de tierra. Oiga, si Israel cumple esas palabras, el significado histórico, profético de esas palabras, mis amados hermanos, son sumamente importantes. Aunque conceptualmente Israel lo ve de una manera y la iglesia lo ve de una forma diferente, producto de que la iglesia cree en Jesucristo como nuestro Mesías, mientras que Israel rechaza a la persona de Jesús como el verdadero Mesías. Eso, por supuesto, causa una brecha sumamente importante y una división conceptual muy acentuada entre lo que es el judaísmo y lo que es la iglesia cristiana. Muchos hoy no entienden lo que esa separación conceptual significa. Sin embargo, proféticamente, el hecho de que Netanyahu diga: vamos a tomar ese lugar, esa área de Jerusalén, y no vamos a devolver ni 1 milímetro de tierra, oiga, significaría una avanzada que dé lugar prácticamente de forma inmediata a la construcción del templo. Israel está esperando ese momento y la iglesia de Cristo también está esperando ese momento. ¿Por qué razón? Por varias razones importantes, pero una de ellas es la siguiente: la gracia no puede entrar en el contexto de la ley. La semana 70 es una semana de ley, no una semana de gracia. Por lo tanto, la brecha de la gracia debe cerrarse al comenzar la semana 70. Yo sé que hay muchas escuelas, soy respetuoso de todos los conceptos que hay al respecto, pero no es bíblicamente lógico, no tiene lógica desde el punto de vista de la interpretación y desde el punto de vista de la secuencia histórica, profética, que entre un momento histórico, ¿verdad? Si se quiere, a interrumpir otro momento histórico dispensacional, como lo es el caso de la ley y la gracia. No es real, no va a pasar. Por lo tanto, oiga, la iglesia de Jesucristo debe desaparecer de la tierra antes de que eso ocurra. Estoy hablando del rapto, ¿verdad? De la iglesia, como comúnmente lo conocemos. El rapto debe suceder antes de que ese cambio histórico dispensacional ocurra. Si Israel da esa avanzada y se lanza en el proyecto de la construcción del templo, señoras y señores, la gracia se ha terminado. Es decir, estamos hablando, mis amados hermanos, hipotéticamente, por supuesto, ¿verdad? Por ahora, estamos hablando hipotéticamente de que en cualquier momento eso pudiera suceder. Entendemos todas las bases esenciales, el día y la hora, nadie lo conoce, sin embargo, son los tiempos. Oiga, no viene como ladrón para la iglesia, viene como ladrón para el mundo. ¿Por qué no viene como ladrón para la iglesia? Porque la iglesia entiende el proceso de los tiempos. Así que cuando la iglesia ve a la higuera y observa que ya su rama está tierna y brotan sus hojas, entiende que el verano se acercó, el tiempo se llegó, el momento se avecina, se terminó la temporada. Eso es lo que la palabra del Señor nos presenta y es muy importante que ustedes y yo podamos observarlo. El cambio, Aldi, que han emitido algunos periodistas
esta es una información muy, pero muy clave, muy importante, el que haya este conato de formación de un gobierno alternativo al gobierno de Netanyahu nos hace hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pasando internamente en Israel y por qué Israel quiere la salida inmediata de Netanyahu o este grupo de izquierda? ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a estos periodistas que hacen este anuncio, ¿sabe qué? Ellos dicen de que justamente antes de comenzar esta movida, este ataque por parte de Hamas en contra de Israel, estaba previsto la instauración de este gobierno alternativo. Esto es algo sumamente delicado, sumamente peligroso. La otra pregunta es, ¿será que la izquierda israelí desea hacer o continuar o darle prioridad a lo que la izquierda norteamericana está ya haciendo en los Estados Unidos para formar una llave política? ¿Qué significa realmente lo que nosotros estamos escuchando, Aldi, que está sucediendo en la nación de Israel? Los periódicos no están hablando mucho acerca de esto, los creyentes no están hablando mucho acerca de esto, pero es un punto sumamente importante. Tienen que haber cambios en este momento en la nación de Israel. Definitivamente van a haber cambios en Israel. Todo el contexto mundial se prepara para el recibimiento del nuevo orden mundial. Israel no será la excepción. Mis amados hermanos, vamos en pro de la construcción del templo. Me refiero a tiempo, no me refiero a concepto. Me refiero a tiempo. En relación a tiempo, vamos siguiendo la línea del momento de la construcción del templo. Israel está clamando por un nuevo templo aquí y ahora. Israel está clamando por la aparición del Mesías aquí y ahora. Oiga, por eso cuando aparezca ahora, cuando aparezca en cualquier momento este Mesías, que la palabra del Señor llama el anti-Mesías más bien, o el anticristo, Israel lo recibirá con los brazos abiertos, y no solamente eso, le permitirá la entrada al templo y se cumplirá el libro de Daniel en el capítulo 9, la abominación desoladora entrando en el templo. Esto, mis amados hermanos, será algo terrible, pero estamos en el momento clave. Estamos en el momento históricamente y proféticamente que nos indica que es ese instante bíblico de cumplimiento. Mis amados hermanos, tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Así que este cese al fuego entre Israel y Hamas, o Israel y el Estado palestino, realmente significa la llegada de la paz. Definitivamente no. No solamente eso, sino que significa mayores situaciones, Aldi, de guerra y de bombardeos en lo subsiguiente. Este problema no está, mis amados, ni cerca de solucionarse. Israel se verá en una de las crisis históricas más horripilantemente difíciles que jamás se haya imaginado, justamente en este momento histórico. Estamos a punto de verlo. Siga, mis amados hermanos, escuchando, viendo este material que poco a poco estamos desenvolviendo con el objetivo de que todos ustedes puedan tener no solamente la parte de la información, sino el desglose profético de lo que está sucediendo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y vamos a seguir con ustedes hablando acerca de esto y de mucho más. Dios les guarde.